Vamos a estar con la gira del Papa, quien se encuentra en Filadelfia, el último tramo de la gira por los Estados Unidos para luego partir hacia el Vaticano. Ya llegó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para formar parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como una de las representantes de los casi 200 países que se encuentran presentes todos los años. Pero vamos a hablar de la paz, ¿no es cierto? Porque tanto el Papa nos insta a la paz, a reconciliarnos entre nosotros, un Papa ecuménico que alberga a todas las religiones, que recibe a todos los líderes religiosos. Pero ¿dónde está la paz en la calle, en lo cotidiano, en la rutina, cuando vemos tanto salvajismo, ¿no? Desde lo peor, que puede ser la comisión de un asesinato, robos, o las palabras, los improperios, ¿no es cierto? La manera de manejarse el uno con el otro. Por eso tenemos otro hashtag para que nos comuniquemos entre nosotros y vamos a leer algunos tweets ahora en vivo, que es #CallesSalvajes. Y Luis Grach, para ayudarnos a entender esto, pero para llegar a alguna solución, si se puede, algún atisbo de solución, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer? Porque, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, primero. María, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué hay tanta agresión en la calle, en la vida diaria? Bueno, me parece un poco pretencioso de mi parte dar una explicación general acerca de la violencia, pero voy a tratar de dar algunas pautas desde mi punto de vista. Hay dos tipos de violencia. Hay una violencia individual y hay una violencia social. ¿Cuáles son las expresiones habituales de la violencia? La violencia se expresa físicamente, puede haber una violencia física, puede haber una violencia verbal, puede haber una violencia psicológica y puede haber una violencia sexual. A título individual, ¿por qué un individuo es violento? Sí. Un individuo es violento por varias razones. Voy a tratar de señalar algunas de ellas. Un individuo es violento porque es criado en un ambiente de violencia, porque los padres de algún modo le dan un mensaje directo o indirecto de que las relaciones no son amorosas, son asimétricas. Las relaciones asimétricas se manejan por lo que se llama la teoría del poder. O sea, hay un amo y un esclavo, y el amo tiene la posibilidad o la potencialidad de ser agresivo, de ser despectivo, verbal, físicamente, psicológicamente con el otro. Una relación vertical, digamos. Una relación no asimétrica, vertical, sí. No horizontal, como sería una relación amorosa. Y los hijos se identifican con eso. ¿Qué quiere decir? Los hijos no se identifican con lo que el padre dice, sino con lo que el padre hace. Yo le puedo decir a mi hijo que se porte bien en el colegio, pero si yo violo un semáforo, le estoy enseñando lo que es el desconocimiento de la ley. ¿La ley qué significa? La ley significa ponerle coto, ponerle un límite a mi voluntad omnímoda, a que yo pueda hacer con el otro lo que yo quiera. Para eso existe la ley, para eso existen las normas. Eso en general es lo que se llama, desde el punto de vista psicoanalítico, la función paterna. O sea, la ejerce el padre y la madre, que de algún modo respeta la voluntad del padre y valora la opinión del padre. Claro, a ver, entonces, en este esquema, digamos, ¿no es cierto?, en el que el niño recibe, por formar parte de una determinada familia, determinadas normas, determinadas formas de comportamiento, que más allá de lo que se dice es lo que se hace, para no llegar a un determinismo en cuanto que si el chico vive en una determinada familia va a ser de determinada manera, porque no todos lo hacen, algunos rechazan eso, a lo cual, digamos, han estado acostumbrados, porque la vida, como está llena de contrastes, permite ver lo que supuestamente está bien o mal, ¿no es cierto? Cada uno se forma su propia opinión. Es verdad, por eso yo decía que hay una violencia individual, sí, que es a la que me refería recién, y hay una violencia social. ¿Qué quiere decir? Si un sujeto fue criado en un clima de amor, pero de algún modo vive en una situación de injusticia social, donde tiene que esperar turnos en los hospitales, no tiene igualdad de posibilidades para el estudio, para la salud, no le puede brindar a sus hijos las cosas que él quisiera brindarles, está sin trabajo, tiene subempleo, no gana dinero, también siente una cuota de resentimiento y de odio que no puede tramitar y que de algún modo también favorece esa tensión social, porque siempre el motivo principal de la violencia es el odio. ¿Y por qué sentimos odio? Porque sentimos que alguien es superior a nosotros. La sensación de que otro autoritariamente nos impone cosas nos genera odio. Digamos, si yo voy manejando con el auto y alguien se me cruza, la sensación que tengo yo, subjetiva, es que el otro me está imponiendo caprichosamente su voluntad, eso me genera odio
Y si no encuentro formas de tramitar el odio, o si no aprendí en el seno de mi hogar que hay una responsabilidad, que yo tengo que ser amoroso con el otro, para lo cual yo tengo que tener una interacción con el otro pensando que el otro soy yo. O sea... el prójimo como el próximo. El próximo. El otro soy yo, sí. Y lo tengo que tratar como me gustaría ser tratado. Claro. A ver, por ejemplo, 9 de julio, mucho tránsito, ¿no? La necesidad de llegar a tiempo al trabajo, no poder perder un minuto, no sé, el subte que paró, el colectivo que no llega, no sé, todo que... entonces a ese individuo le genera odio, bronca por no poder modificar esa situación en ese momento. Pero no todo el mundo reacciona de la misma manera. No todo el mundo, por eso... ¿Qué le pasa a ese violento que quiere destruir todo? Bueno, ese puede haber sido criado en un contexto, como te decía antes, donde se identificó con patrones de violencia. Otra persona puede tener un monto de impulsividad diferente de otros. La impulsividad no es la misma en todos los seres humanos. O sea, el sujeto que comete un homicidio es más impulsivo que alguien que puede morigerar su odio, sus fantasías de destrucción y que puede de algún modo transformarlo en pensamiento, transformarlo en palabra. Eso es algo que también tenemos que aprender en el seno del hogar. Por ejemplo, yo creo que es importantísimo que los seres humanos seamos criados en un contexto donde se nos ponga límites, donde haya leyes, donde haya obligaciones que cumplir, donde haya derechos y obligaciones y donde los padres no sepan aplicar sanciones, no cualquier sanción. O sea, la sanción que un padre le tiene que poner a un hijo, primero tiene que ser proporcional a la falta. O sea, yo no puedo prohibir a mi hijo adolescente salir por un año porque llegó una hora tarde cuando yo le dije que llegara a determinado horario. La segunda cosa es que las sanciones tienen que ser cumplibles. Si yo lo sanciono a mi hijo y le digo no vas a poder usar la PlayStation por 6 meses y después no lo cumplo, lo que le estoy diciendo a mi hijo es que las sanciones no se cumplen, que la ley es débil y que de algún modo tarde o temprano uno la puede burlar. La otra cosa es que los padres tienen que imponerle las sanciones a sus hijos, no autoritariamente, sino que la sanción también tiene que ser un gesto amoroso. Como te cuido, como te quiero que no hagas determinada cosa, porque esa cosa que vos querés hacer es un acto de irresponsabilidad. No te estás cuidando vos o no estás cuidando a otros. Claro, y también el amor hacia uno mismo, ¿no es cierto? Que seguramente no haya sido cultivado de chico, el tema de la autoestima, que hay gente que piensa que lo tiene muy trabajado y tampoco lo tiene trabajado. Pero digo, cuando no se puede amar al otro, considerarlo como si ese fuese un hermano, un padre, un primo, digamos, como algo más cercano de parentesco, que a uno le genere una reflexión de podría ser y esa empatía de ponerse en el lugar del otro, creo que empieza porque uno no se quiere a sí mismo, ¿no? Exactamente. El que es violento me parece que no se quiere a sí mismo, se maltrata a sí mismo también, ¿no? El sujeto violento en realidad no tiene la autoestima baja y tiene el narcisismo muy alto, o sea, hay una relación inversamente proporcional entre autoestima y narcisismo. La autoestima es la valoración que al sujeto le viene de adentro de sí mismo y que es independiente o relativamente independiente de circunstancias externas. En cambio, el narcisismo es la valoración que al sujeto le viene de afuera y que es altamente sensible a circunstancias externas. Por ejemplo, si alguien me provoca en la calle o alguien conspira contra mis intereses y mis necesidades, si yo tengo un narcisismo muy alto, voy a ser muy sensible frente a esa afrenta y entonces voy a estar hiperreactivo. Si yo tengo la autoestima alta, soy menos vulnerable a esas cosas. Sí. O sea, el sujeto violento es un sujeto que interpreta paranoidemente cualquier situación del mundo externo que afecta a su narcisismo y tiene una hiperreactividad frente a eso. Digamos, si alguien te hace alguna crítica a vos o a mí respecto de algo disfuncional o algún error que cometí, si yo tuviera la autoestima alta, yo podría no tener una hipersensibilidad frente a eso, incluso agradecer el aporte que el otro me está haciendo. Te está ayudando. Si es agresivo y lo hace porque sí, la dejas pasar. Exacto. Si yo tengo la autoestima baja y el narcisismo muy alto, tengo una tendencia, voy a tener una tendencia a vivir subjetivamente
como una imposición del otro, como un acto hostil, como una hiperagresividad frente a la cual yo siento que tengo el legítimo derecho de reaccionar, claro, porque lo que él hizo fue altamente ofensivo para mí. Sí, y vos hablabas también de las relaciones, ¿no es cierto?, que se dan en cuanto a uno que se presenta como inferior y otro superior. Pero siempre hay jefes, ¿no es cierto? Uno puede ser jefe en una determinada área, ¿no es cierto?, en la cual desarrolla, por ejemplo, su trabajo, pero después depende de otros jefes y así sucesivamente, ¿no? Que además, claro, lo que pasa es que la autoridad no tiene que ver con las jefaturas. Jefes son los que de turno, digamos, y por alguna circunstancia toman decisiones, que van y vienen, digamos. Que no es lo mismo que el líder, porque al líder se le reconoce la autoridad. Seguramente hay gente que, digamos, no reconoce la autoridad en quien no la puede ejercer, porque esa cuota de poder que tiene no lo hace bien. Es muy bueno lo que vos acabas de decir, porque esa es la diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Hay autoridades que son funcionales, o sea, en un grupo tiene que haber un jefe, claro, funcionalmente actúa en ese rol. Del mismo modo que existe un juez que sanciona las faltas éticas de los seres humanos. Pero el juez no es la ley, es el representante de la ley. Si el juez se cree que es la ley, ya incurre en una cuestión de autoritarismo. Es lo mismo que el padre. Yo con mis hijos soy el representante de la ley, soy el que transitoriamente les está enseñando qué está bien y qué está mal, pero no soy la ley. Por el hecho de que haya nacido antes, no me he vuelto sabio ni soy el dueño de la verdad última. Exacto. Y también respecto del maltrato, porque allí se empieza, ¿no? Yo ayer escuché a alguien en el trabajo que maltrató a otra persona, yo enseguida me acerqué a la persona maltratada para ver si necesitaba algo, porque en su supuesto ejercicio de superioridad respecto al otro, no respetó su trabajo. Y la verdad que no había ninguna anomalía, era solamente cuestión de hablar, cuestión de tiempos, ¿viste? Cuestión de minuto más, minuto menos en que me podés prestar el servicio. Nada más que eso, pero puede poner en riesgo el trabajo del otro por esa supuesta superioridad. Y ayer me encantó que el Papa, en la Organización de las Naciones Unidas, se manifestara respecto del agradecimiento hacia todos en la organización, desde los empleados que barrían hasta los diplomáticos, dijo. Y eso en la rutina del trabajo también tiene que ser respetado, porque cuando yo entro al canal y digo buen día a la empleada que está barriendo, yo necesito que el canal esté limpio, que la mesa esté limpia, yo le agradezco su trabajo, ¿no es cierto? Como, no sé, el compañero que deja la computadora ya encendida para que no tengas que andar corriendo en el momento, no sé, me parece que son gestos, ¿no? El micrófono te lo sacás, lo colocás sobre la mesa, no lo tirás porque si no se rompe, son todos elementos de trabajo, pero tiene que ver con la amorosidad, ¿no? Y con el respeto al otro. Hay mucho maltrato a diario en lo rutinario, en lo cotidiano. Yo creo que, bueno, ahí está la violencia social. No todos los países funcionan del mismo modo. Yo tuve ocasión de visitar este año Japón y me encontré con un país un poco aburrido, en cierto sentido, comparado con nuestra cultura, pero donde hay un respeto por el otro y una valoración del otro. Por ejemplo, está prohibido hablar en el teléfono celular en los medios de transporte. O sea, hay tal respeto por el otro que, digamos, hay como una cultura donde no puedo someter al otro a tener que escuchar como por ahí ocurre aquí o en otros lugares de que alguien está hablando fuerte. En ese sentido, yo creo que yo tuve ocasión de conocerlo a Bergoglio personalmente antes de que fuera, antes de que él fuera nombrado Papa, y la verdad que tuve una extraordinaria sensación porque me encontré con un tipo verdaderamente humilde. O sea, quizás lo más valioso que tiene Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco, es la coherencia que tiene entre su discurso y sus actos. Quizás una de las cosas que más nos impresionó desde el comienzo de su gestión como Papa. Digamos, él dice cosas, tiene un discurso del amor, no del poder, y ejerce eso en su actitud y en su interacción con el otro. Cuando yo estuve con él, fui en ocasión de una ceremonia familiar de mi nieta mayor, y la verdad que no tuve la sensación de estar con una autoridad eclesiástica, sino con un tipo común y corriente que sabía hacer algo con amor, con humildad, y la verdad que me pareció extraordinario. Por supuesto que esto no es el privilegio que tiene que tener solamente el Papa. Creo que en ese sentido todos nosotros tenemos una especie de obligación de pensar en qué estoy siendo violento
y de qué manera sin darme cuenta, porque la violencia muchas veces es consciente, muchas veces es vengativa. Yo me siento víctima de una injusticia y entonces voy conscientemente y tengo un acto de violencia, robo porque soy pobre y porque quiero tener una especie de actitud robinhoodesca de repartir equitativamente los bienes. Sí. Y a veces somos violentos inconscientemente. O sea, yo tengo que estar constantemente chequeándome a mí mismo de qué modo le hablo al otro, en qué lugar lo tengo, cómo lo miro como un superior, lo miro como un inferior o lo miro como un par, independientemente de las funciones que esa persona cumpla. O sea, una cosa es la autoridad funcional y otra cosa es el autoritario que se cree la jerarquía y la asume como si eso le diera derechos para humillar al otro. Y por eso el Papa también, bueno, después estamos hablando del Papa y su gira, ¿no? Les pegó un buen reto a todos los supuestos líderes del mundo, que son en realidad jefes de Estado, porque hay falta de resolución de los conflictos, y de conflictos también muy grandes, como la guerra, como última instancia, pero digamos, no pueden resolver los conflictos, y quizás porque son jefes de Estado, pero no son líderes. Los líderes son aquellos que de manera carismática, ¿no es cierto?, te imprimen un sello. Yo nunca me voy a olvidar de mis jefes, digamos, líderes, ¿no es cierto?, de que han marcado una impronta como directores de noticias. Siempre los voy a tener presentes, creo que todos los tenemos presentes. Y los jefes, un jefe, otro jefe. Es extraordinario. No te olvidas nunca. Es muy bueno lo que vos decís, porque sí. Una cosa es tener un líder que te hace sentir que vos querés ser como él, y otra cosa es tener un jefe a quien le tenés miedo. Claro, o un jefe que nada más que sabés que lo que hace es tomar decisiones a los propósitos funcionales. Exactamente, eso se ve incluso en la relación de pareja. Uno ve que de pronto la esposa o el esposo le tiene miedo a su cónyuge, o tiene terror, o uno de los cónyuges abusa del poder que le da el dinero, abusa del poder que le da que trabaja y el otro no. A veces, frente al divorcio, algunos abusan del poder que le da la tenencia de los hijos, diferentes maneras en las cuales los seres humanos tenemos que dejar de lado la creencia de que somos buenos. No somos buenos por naturaleza. Freud pensaba en un momento que el ser humano era bueno. Yo tengo que cortar la nota y me gustaría hablar de Hobbes y Rousseau, lo dejamos para otro día. ¿No? Rousseau que decía claro que sí. El hombre nacía bueno, pero justamente cuando entabla relación con los demás en la sociedad se vuelve malo. La teoría hobbesiana del Leviatán, que es el hombre, es el lobo del hombre. Freud pensaba lo mismo. Sí. Freud pensaba que el hombre era bueno y que se ponía malo frente a la frustración, pero después cambió de opinión y se dio cuenta que el ser humano tiene una natural agresividad que tiene que ver con la pulsión de muerte, pero tenemos que aprender a tramitarla. El ser humano es todo, hay un todo que es el universo mismo adentro de cada uno, y uno elige qué ser, ¿no es cierto? Bueno, da para mucho esto. Muchas gracias, Gracias Luis, por la invitación. Al contrario.